alimentándose y comiendo de diferentes lugares. Y entonces él lo único que dijo fue esto: yo quiero darle un consejo, es oigan la voz de su pastor, así. Entonces, cuando yo oí esas palabras, bendito el nombre del Señor, una de las cosas que Dios trajo a mi mente, una de las cosas que ciertamente Dios hace es protegernos y cubrirnos de los falsos. Cuando nosotros tenemos un ministerio y tenemos ministros que nos ministran la palabra, bendito el nombre del Señor, y nos edifican conforme a lo que está escrito. Esto tiene que ver con la enseñanza. Quiero hablarle unos minutos solo de la enseñanza y discúlpeme usted, 2 o 3 cosas que quiero expresar como preocupación. Una de ellas, por ejemplo, es que habilitamos un libro para hacer un discipulado el domingo en las mañanas. Algunos hermanos lo compraron, otros decidieron que no lo necesitaban, y la idea ni siquiera era hacer negocio con el libro, porque vive Jehová Dios que solo estaba cobrando lo que a mí me estaban cobrando, pero me he quedado cargado por la bendición que hubiera representado que toda la iglesia lo hubiera tenido en sus manos, y que toda la iglesia llegara el domingo para estar aquí a las 9:30 de la mañana y recibir su discipulado. No estoy hablando de usted, que probablemente si llega a tiempo. Entonces no quiero que se sienta mal, y si hay alguno que no llega, tampoco quiero que se sienta mal. Yo solo estoy pensando con mis inquietudes, porque es tiempo de que nosotros escuchemos la palabra a manera de enseñanza, o sea, donde alguien toma tiempo para enseñarla y usted toma tiempo para anotarla, bendito Dios, anotar puntos, anotar versículos. Yo le puedo contar algunas experiencias de las que a mí me pasa cuando yo estoy escuchando una administración. A veces al momento Dios de una frase o de un versículo, Dios me está hablando y yo estoy poniendo una nota, aunque no sea para ir a predicar después el domingo siguiente, es solo para ir a alimentar mi alma. Nadie, hermano, nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, cómo sustentar tu casa, cómo sustentar a tu familia con una palabra de fe. Si no permitimos que la palabra de Dios, y es interesante cómo la presenta uno de los apóstoles, dice que era necesario recibir la palabra que se nos implanta, y dice las escrituras que la palabra que se nos implanta se recibe, dice las escrituras, para crecer para salvación. Por lo tanto, cuando alguien nace de nuevo, nace a través de una palabra, pero Dios sigue enviando palabra, porque el deseo de Dios es que nosotros crezcamos. Ahora, mirando hacia el final de los tiempos, a mí me gustaría presentar un minuto este versículo. Mirando hacia el final de los tiempos, va a haber una conjugación de doctrinas de hombre. Recuérdense que así es como lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Doctrinas de hombre, van a haber doctrinas de error, propiamente movidas por hombres con mente cauterizada, o sea, con gente removida por gente que no tiene conciencia, y ellos están incluso haciendo cosas mal hechas, pero de su maldad, dicen las escrituras, salen las doctrinas de error. Doctrinas de hombre o mandamientos de hombre son los que Pablo menciona
en su carta a la iglesia de los Gálatas, que dice: ¿cómo es posible que habiendo conocido al Señor ahora te sujetes a mandamientos de hombre tales como no toque, no guste, no hagas? Y dice Pablo, si a la verdad estas cosas tienen cierta reputación de duro trato con el cuerpo, para nada tienen autoridad y poder contra los deseos de la mente y de la carne. Entonces digo, en otras palabras, ¿para qué quieres ser cura y flagelarte la espalda si de todas maneras eso no mata tus deseos carnales? Entonces eso es, estoy solo poniendo la comparación. ¿Para qué quieres meterte en un convento, abstenerte de una mujer, ir y castigarte, no comer, no beber, agarrar un látigo, darte en la espalda, si eso no puede contra tu deseo, contra los deseos de tu carne? Entonces ahí están las doctrinas de hombres, las doctrinas de error, y están las doctrinas de demonios. Ahora dice la Biblia, pero se levantaron falsos profetas, segunda de Pedro 2:1, y a esto le llaman los impostores entre el pueblo, así como habrá también. Y entonces yo quiero que usted vea, este versículo es impresionante, porque este versículo es la combinación de dos, iba a decir dos ministerios, es la combinación de la antítesis de dos ministerios, el profético y el magisterial. Y es asombroso, hermano, porque el ministerio magisterial, hermano, tiene un peso impresionante, en el sentido de que cuando hay o existe una iglesia con ministerio magisterial, debería de aprovecharlo, porque es la forma que Dios usa, bendito Dios, para plantar y enseñar la doctrina que va a germinar, doctrina que no se va a olvidar. Entonces, inclusive algunos representan el ministerio magisterial con el dedo meñique, pero no es el más pequeño. Pruebe y tome un martillo en la mano y deje abierto este dedo, y usted se va a dar cuenta que no puede asentar correctamente el golpe pierde todo su efecto, pierde toda su fuerza cuando el meñique junto con los otros tres dedos y traban el mango del martillo. El martillazo es cosa seria. Ahora deje abierto un dedo, déjelo abierto, el martillo se le escapa de la mano. Y eso le ha pasado a mucha gente. Buenos apóstoles. Por eso me bendice tanto este ministerio, porque mi papá dice, existe una glorificación al ministerio apostólico y profético, cuando en realidad los 5 ministerios se necesitan dentro de la iglesia. Y si importante es el ministerio apostólico o profético, importante, hermano, es el ministerio magisterial. Ahora, si usted se da cuenta, eso es por la boca de un apóstol. Dice, también se levantarán falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía. Me llamó la atención a partir de qué se mueve la herejía. La herejía se mueve a partir de la desunión, según eso no, disculpe hermano, yo no estoy hablando únicamente de la unidad como hermanos, sino que estoy hablando de la unidad doctrinal. La razón es bien sencilla, los ministerios están, eso es lo que dice el apóstol Pablo, para provocar unidad de fe y de doctrina. Entonces, si usted se da cuenta, la introducción de herejías, dice la Biblia, en el original griego, lo primero que representa es desunión. Ya dije, bendito Dios, en días pasados recordé un libro o un capítulo de Proverbio, ¿verdad? Creo que es 18:1, el que quiere andar solo, ¿qué cosa es lo que hace?
O sea, el que quiera andar solo, su propio deseo. Lo que busca es su propio deseo. Él es mi deseo. Y dice la palabra del Señor que la otra característica es que se enoja contra todo consejo. Eso es aplicable a esta área también, de la administración. Por eso necesitamos estar cubiertos de esta forma quíntuple, bendito Dios. Entonces, lo primero que hace una herejía es traer desunión. Lo segundo que trae una herejía es discusión, disensión, según la palabra del Señor. Y luego, por último, lo que trae una herejía es una secta. Me quedo unos minutos aquí. Sí, sectarios. Nosotros nada más que tenemos la verdad y nadie más que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y eso no es cierto. Cuando una gente se pone en esa posición, se vuelve altamente peligrosa. No solo esa persona, sino también ese ministerio. Entonces, a mí me gustaría que usted mirara a la luz de la palabra del Señor, que dice la Biblia que estos introducirían herejías destructoras, y la palabra destructora tiene que ver con ruinas o pérdidas que pueden ser físicas, espirituales y eternas, y eso fue lo que más me asustó cuando estoy buscando el original. El original dice que una herejía destructora puede provocar ruinas y pérdidas. Mire cómo dice aquí: físicas, espirituales y eternas. Entonces, alguien arrastrado por una doctrina falsa, suficiente, está condenando su vida a la eternidad, se la está jugando. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Por qué la importancia de saber quién me enseña y qué te enseña? ¿Quién te enseña y qué te enseña? Le quiero contar algo. Hace algún tiempo, en Cuba, estoy hablando, siendo yo pastor de la última iglesia que pastoreé por 20 años, resultó ser que una nena de la iglesia se enamoró de otro muchacho que asistía a la iglesia, pero que yo sabía que tenía dos problemas pequeños nada más, dos bien chiquitos. Uno de ellos era que fumaba, y el otro problemita pequeñito, chiquitito, que le daba el alcohol, y a cada rato andaba borracho. Entonces, él se dedicó a vivir la vida loca dentro de la iglesia. Y yo, cuando alguien se dedica a vivir la vida loca dentro de la iglesia, digo para mí adentro: locamente estás pensando, locamente estás actuando, locamente estás hablando, entonces no te puedo hacer caso. Y lo dejé tranquilo ahí. Yo no voto a nadie de la iglesia, pero lo dejé tranquilo. Entonces él se dedicó a ver cómo enamoraba a una muchacha de la iglesia. Logró enamorarla, y cuando vinieron a pedirme permiso, ¿qué usted cree que yo hice? No, yo no dije que no. Yo le dije: ya tú le dijiste a ella cuáles son tus dos pequeñitos problemas. Entonces, ya usted sabe, a esa hora me lo busqué, me lo eché de enemigo. Pero yo con un gusto tremendo, porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintio: me parece que me volví tu enemigo por decirte la verdad. Yo soy un siervo de Dios, yo no voy a decir mentira. Yo voy a predicar la palabra, yo voy a enseñar la verdad. Aunque a usted le resulte más fácil escuchar otra cosa, yo le voy a decir a usted lo que yo sé que yo le debo de decir para que su vida se ordene con Dios. Digo, usted se quiere ir, ¿verdad?, con el Señor. Sí quiere irse con el Señor. Entonces, ese mensaje, acuérdese que no es popular. Popular es el cigarro que venden en mi país. Entonces, quiero seguir aquí unos minutos. Cuando yo le dije así, ¿sabes qué me contestó? La nena me contestó esto: sí, hermano, pero es que yo estoy enamorado de él.
Sí, pero lo que yo te estoy diciendo no te lo estoy diciendo para que te enamores o te desenamores. Yo lo que te estoy diciendo es para que sepas con quién vas a hacer yunta. Y la Biblia dice que en la mente de Dios jamás y nunca ha estado el yugo desigual. Este no es cristiano, y el tipo ahí, este no es cristiano. Este es un impío que todavía se tiene que convertir. Si tú quieres, tú lo haces. Cuando salió de ahí, estas fueron las palabras de él. Él en ningún momento negó. ¿Qué es lo que tú quieres? Un pastor que te case. Vamos a la iglesia del parque, en la esquina. La iglesia del parque era una iglesia católica. Y le pedimos al pastor de la iglesia que nos case. Él sabía que era un cura. Él sabía que allí habían ídolos. Él sabía que allí había hechicería. Él sabía que allí había demonios. Pero entonces él dijo, vamos a la iglesita de la esquina, ahí del centro del cotorro, y le pedimos al pastor que nos case. Y él nos casa, no hay problema. ¿Qué es lo que tú quieres? Que un pastor nos case y nos bendiga. Vamos allí. Esas fueron las palabras de él. ¿A dónde me quiere llevar? Bueno, pues ya lo llevé a donde lo quería llevar. Lo llevé a entender, lo llevé a entender por qué aceptar herejías, aceptar pensamientos, aceptar doctrinas que no son bíblicas. Lo llevé al punto de por qué aceptar principios que no son bíblicos se pueden volver nuestra ruina. Entonces, de aquí el por qué, quién te enseña y qué te enseña. Entonces, pero me llamó la atención, disculpe, déjeme avanzar un minutito, me llamó la atención esa frase. Dios le dice, y escúcheme, algunos dicen que fue la conciencia de Adán la que le hizo decir estoy desnudo, pero yo no lo creo. Y hermano, ¿y por qué usted no lo cree? Primero porque el que diga que quien habló fue la conciencia de Adán, la Biblia no lo dice. Entonces yo todavía puedo poner algo más. El último maestro de Eva había sido Satanás. Comes, y cuando tú comas de esa fruta, sabe bien Dios que tú serás como él. Y aquella mordió y le dio a su esposo también para que comiera. Entonces yo lo que veo a la luz de la palabra de Dios, que toda la vida quien se ha encargado de acusar a los hijos de Dios ha sido el diablo. Entonces hay una manera muy sutil de mostrar las cosas, pero el Señor le hace una pregunta: ¿y quién fue quien te enseñó que estabas desnudo? O sea que en un principio hubo una enseñanza. Y usted puede leer en Génesis capítulo 2, entre paréntesis, la desnudez es pecado. Yo no soy un legalista, pero quiero que me escuche con mucho cuidado. La Biblia dice que la mujer debe de vestir con honestidad y debe de cubrir su cuerpo, y lo mismo lo debe de hacer el hombre. Entonces, la desnudez es un pecado, y la Biblia dice que es necesario que nosotros seamos cubiertos con el Espíritu, con la palabra y con la sangre, pero también con los ministerios, para que no lleguemos desnudos a la presencia de Dios y entonces seamos avergonzados. Entonces, estar vestido es una honra. El Señor le dijo proféticamente a la iglesia cómo la iba a vestir. Dice Juan, la vi vestida de lino fino y resplandeciente. Y entonces dice, y el lino fino y resplandeciente son las obras de los santos. O sea que las obras de los santos pues no pueden ser obras impuras.
puras, sino que tienen que ser obras de acuerdo a las que Dios apartó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, síganme aquí unos minutos porque no estoy entrando en el tema del vestido, la desnudez. Solo mi tema hoy es ¿quién te enseña y qué te enseña? Entonces me fui a la palabra y dije, bueno, seguro que voy a encontrar buenos maestros en la Biblia. Y entonces el primero que encontré fue este. Y déjeme ponérselo así. El Padre enseñó y enseña, así fue como lo puse. Juan 15:15, ya no los llamo sirvientes. Este es en la versión lenguaje sencillo, por si hay alguna palabra que usted no conoce. Quise ponerla en la versión lenguaje sencillo porque me imagino que sea más fácil de comprender para algunos, incluso, aunque a mí a veces me trastorna. Yo prefiero la Biblia de las Américas. Ya no los llamo sirviente porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo a amigo. Y entonces mire lo que le dijo Jesús, porque le estoy contando todo lo que me enseñó ¿quién? Mi Padre. Entonces, una de las cosas que quiero dejarle como testimonio, mire, nosotros como ministerio, ahora estoy hablando como ministerio de Ebenezer, nosotros tenemos muy buena doctrina. Créame, si no yo no estuviera aquí, sirviendo dentro de Casa Ministerios de Ebenezer. Pero una de las cosas que considero un problema de toda la iglesia, y no estoy hablando de esta, sino de toda la iglesia en manera general, es que su conocimiento está aquí. Pero a mucha gente le cuesta bajar el conocimiento aquí. Entonces, cuando yo miro esto a la luz de la palabra de Dios, primero quiero que leamos de atrás para adelante. ¿Quién enseñó? ¿Quién estaba enseñando, por favor? El Padre. Entonces, para recibir, lo primero que yo necesito es que usted entienda que yo no puedo decir, Él es el Padre de los espíritus. Yo tengo que creer que Él es el Padre de mi espíritu. Eso es lo primero. Eso no es que yo me sé la doctrina, sino que yo la creo. Porque mire, hermano, cuando yo creo algo y yo lo recibo por fe, una de las cosas que Dios va a estar haciendo es como que, pregunto, ¿de qué se preocupa un padre con relación a los hijos? ¿Alguien me quiere contestar? Fíjate que Roberto ya me contestó. ¿Alguien más me quiere contestar? ¿Qué es más importante, vestir o comer? No. Discúlpame. Desnudo puedo andar. Sin comer me muero. Y no te asustes que a un profeta le dijeron 3 años desnudo. Y no me preguntes por qué, 3 años desnudo. Y Isaías estuvo 3 años en una calle desnudo. Y la gente diría, viejo loco, endemoniado, brujo. Mira para eso cómo está enseñando sus partes pudendas. Fue Dios quien le dijo, te quiero desnudo. Un mensaje ahí. Y que luego vengan y te pregunten, ¿y por qué estás así? Oh, hermano, tremendo es Dios. Todos nosotros los padres, lo primero que pensamos es en alimentar nuestros hijos. Relacionamos alimento con crecimiento, relacionamos alimento con salud. Le decimos a nuestros hijos, si no comes te vas a enfermar. ¿Sí o no, hermano? Entonces yo quisiera que usted viera, o sea, yo quiero que usted entienda que le estoy ministrando. Si le estoy diciendo que el Señor, Dios Todopoderoso, es el Padre de tu espíritu, entonces una de las cosas que Dios quiere hacer es hablarle a mi espíritu. Pero si Él le habla palabra a mi espíritu como Padre, entonces ¿cómo me hablará a mí? ¿Qué cosa soy yo? Hijo. Entonces quiero que usted vea
Porque el Hijo es el que está hablando y dice, ya no los voy a llamar sirvientes, ahora los voy a llamar mis amigos, porque les estoy contando todo lo que me enseñó. ¿Quién? Mi Padre. La enseñanza estaba íntimamente ligada al espíritu de la persona. Y fíjese, hermano, quiero que me oiga, porque esto es bien importante. Yo concedo tanta importancia a la enseñanza, e incluso dentro de las costumbres judías, a la edad de 12 años, un hijo tenía que presentarse delante de los maestros de la ley, y los maestros de la ley empezaban a hacer preguntas, y él empezaba a responder. ¿Preguntas de qué? De la Torá. ¿Preguntas de qué? De las profecías. Y todas las profecías estaban íntimamente ligadas a un Mesías que habría de venir. Quiero que ate eso en su corazón. Ninguno de ellos pasaba por alto el no mencionar: Dios nos va a enviar un Salvador. Ninguno de ellos pasaba eso por alto. Entonces venía el Señor, 12 años, y dice la palabra de Dios que se puso a discutir con los maestros de la ley, hermano, y no a discutir, empezó a hablar con ellos, y dice la palabra de Dios que los silenció por 3 días. Un muchacho de 12 años, y pasó su examen. Cuando pasaban su examen de la ley, le llamaban los hijos de la ley. O sea, los hijos de la palabra, los hijos del mandamiento, los hijos de la profecía, los hijos de la sabiduría, los hijos del conocimiento. Entonces, imagínese usted, hermano, ¿qué está diciendo este versículo? Este versículo incluso, quiero ir un poquito más allá. Este versículo está diciendo: yo tengo un padre, lo que yo recibo de mi padre debería de compartirlos con los que están al lado mío, y tener a los que están al lado mío por amigos. Pero ¿sabe cuál es la tragedia que vivimos hoy en día? La desunión y la enemistad. Y entonces, al haber desunión y enemistad, entonces nos cuesta trabajo compartir una visión o un sueño, si es que lo tuvimos de parte de Dios. Entonces, porque también acuérdense que los hay frijoleros y de tortilla, ¿verdad? Entonces, Salmo 43. Me enseñó un nuevo cántico. Mire lo que dice, mire lo que hace el Padre. Según este versículo dice la Biblia que el Padre tiene la tarea de enseñarle nuevo cántico a usted. ¿Será eso, verdad? Yo creo que sí. Pero si usted se da cuenta, la tarea de enseñarle canciones a los niños casi siempre de las madres, como son las que más tiempo pasan con el nene, ellas son las que se ocupan de enseñarle las canciones. Pero el padre, hubo un hijo que dijo: me enseñó un cántico nuevo para cantarle alabanzas. Entonces dice la Biblia, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron. ¿Qué dice ahí, por favor, hermano? ¿Confiaron en quién? En mi Dios. Acuérdense que el eje del tema es: ¿quién te enseña y qué te enseña? Jesús dijo: les enseño lo que mi Padre habló. O sea, deberían de haber hijos que cuando hablen digan: yo estoy hablando lo que mi Padre habló. Dice el versículo Salmo 43: me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanza. Yo no sé si a usted le gustan los himnos esos que son sacados puramente de la Biblia, pero a mí me encanta, porque como conozco la Biblia, no se me olvida el coro. Es tremendo eso. Por ejemplo, hay uno que casi no se canta, pero a mí me encanta,
porque ese es Salmo 117 que dice: alabar a Jehová, naciones todas, pueblo todo, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y no se me puede olvidar, porque ese coro se lo enseñaron a un salmista inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir algo que pasa, porque se vuelve hasta detestable, ¿verdad? Gente que en otro tiempo Dios usó con coros tremendos, y hoy lamentablemente uno los mira así con una desconfianza tremenda, porque son ecuménicos y porque al final lo que cantan tú no sabes si se lo cantan a la mujer, a Dios o al diablo, porque no aparece nombre por ningún lado. Entonces, hay otro coro que yo no sé si usted me enseñó, discúlpeme, yo no voy a hacer de este culto un culto de coros, pero ¿alguno tiene ahí su Biblia a mano? Creo que es Isaías capítulo 50, el que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. Profe, vente acá. Vente acá. Sí, tú no eres profe. Vente para acá. Tenemos audio ahí en el piano. Ay, déjame ver, hijo, sí. ¿Está encendido? Ok. No sé si está invertido, pero tú sabrás: levántate y resplandece. Los tres tonos: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Levántate y resplandece. Ya le puse ya me cambió el tono, porque hay que tocarlo ahí. Santo, a mí tú no me preguntes. Aquí, levántate, y luego viene acá. No busque los semitonos. Pa 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 para pa 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 fa acá. Natural. Pa para pa para pa pa para pa pa para ra 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 ra. Un baterista ahí, por favor. Vamos a ponerle música a eso. Y son facilitos de cantar. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Levántate y resplandece, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra. Ayúdeme a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque aquí que tinieblas. Yo no sé por qué usted no busca Isaías 50 para cantarlo conmigo. A las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Se lo voy a cantar una vez más, pero abra su Biblia. 60. Abra su Biblia, Isaías 61. Abra su Biblia, por favor. A no ser que usted no haya traído Biblia, pues vino a culto y vino sin cuchara. Bendito Dios. Ok, levántate y resplandece, porque ha venido
siendo tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Gracias, hijo, muchas gracias, bendito el nombre del Señor. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Así que una de las cosas que hizo el Padre es inspirar la palabra. Y inspiró la palabra para que la palabra se volviera cánticos con los que le íbamos a cantar a Él. Sin embargo, la iglesia se ha llenado de cánticos que solo le manosean el alma a la gente. Y no nos damos cuenta. Como dice mi papá, dice que su papá decía que no habrían ídolos si no hubiese quien lo chineara, ¿verdad? Quien lo cargara y quien lo llevara. Entonces la gente, por ser famosa, terminan componiendo. ¿Qué terminan componiendo ellos? Lo que usted sabe, lo que lo va a listo. Muchos al ver esto, pero y eso es lo que más me impresiona a mí, que lo que era inspirado por el Señor, dice la Biblia, muchos al ver esto se sintieron conmovidos, y en un cántico de alabanza dice la palabra de Dios que la gente que fue tocada se vio movida a confiar en quién, por favor, hermano. ¿Confiar en quién? Confiar en Dios, en su Dios, en el mío. Los falsos profetas y los falsos maestros, cuando ellos ministran su enseñanza, no es confiar en Dios. Su enseñanza es confiar en sus habilidades, en su fuerza. Tú puedes y tú eres capaz. Oye, hermano, y cuando yo veo esa clase de humanismo dentro de la iglesia, digo, de la única manera que yo podría decir yo puedo, es como lo dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidémonos de eso. Quiero que vea un minutito que dijo el fiel servidor. Dijo: Dios me enseñó. Esto es, ¿quién te enseñó y qué te enseñó? Acuérdese de eso. Tenemos un Padre que nos va a hablar como hijo. Tenemos a un Dios Padre que va a poner cánticos nuevos en nosotros para que nosotros le alabemos a Él. Acuérdese de eso, y el resultado va a ser que otros van a confiar en Dios. Quiero que usted vea la expresión: el fiel servidor dijo: Dios me enseñó. O sea, un padre consuela a hijos, pero a hijos que se vuelven discípulos. Entonces viene el profeta y dice: Dios me enseñó. Pero ¿quién? En la enseñanza está la palabra instrucción. Dios acostumbró mi oído. Dios me hizo su discípulo. Acostumbrar el oído, ¿verdad? Qué interesante es eso. Fíjese, hermano, que una mujer está embarazada y con 5 meses le dice: empiézale a hablar a tu criatura oye. No entiende, pero oye. Y padres que se acostumbran a ministrarle a sus hijos desde el vientre, cuando la criatura nace. Quiero que tenga presente que la están expulsando de su piscina. La criatura ha estado 9 meses metido dentro de su piscinita, ¿verdad? Ahí está, empuja el pie, estira la mano. Él no nace porque él quiere nacer. Esa persona viene, bendito Dios, porque fisiológicamente la madre dice: ya no más, hay que darlo a luz. Pero si fuera por él viviría allá adentro, no sé, toda la vida. Él está cómodo, está durmiendo, está nadando, listo. Ok.
está comiendo y ni está moviendo la quijada. Bendito Dios, una conexión tripa a tripa, ¿verdad? Le están pasando el líquido que lo alimenta, se acabó, listo. Cuando nace, nace llorando. Y como nace llorando, necesita ser calmado. Algunos no, algunos hay que hacerle así para que respiren, bendito Dios, y le digan bienvenido. Y le dan bienvenido con una nalgada. Las madres que están ahí rápidamente le hablan a la criatura, se cayó la boca. Conoce la voz de quien la ha estado ministrando por tiempo. Yo quiero que usted observe esto. El oído de un hijo que se volvió discípulo es el oído de alguien que está acostumbrado a oír la voz de Dios. Sin embargo, lo más normal es que usted suponga que Dios a usted no le habla, pero la Biblia dice que Dios nos habla todos los días. Prefiero creerle a la palabra que a usted, que dice que usted nunca ha oído la voz de Dios. Pero como yo sí la oigo y yo sé lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que en otro tiempo Dios nos habló a través de sueños, de visiones y de profetas, pero hoy el Señor Jesús nos habla cara a cara. ¿Quién te enseña y qué te enseña? Te consuelan y luego te dicen, te estoy enseñando para que consuele a los que están afligidos y cansados. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Este servidor fiel, digo, despierta todas las mañanas, me despierta todas las mañanas para que yo reciba su enseñanza. ¿Cuándo hace usted su devocional? Hermano, mi devocional por la mañana no lo puedo hacer porque me tengo que ir todos los días corriendo. Sí, ¿y quién te despierta según la Biblia? ¿Quién te despierta? No me quiere contestar, no entiende el mensaje, está preocupado, ¿qué está pasando? ¿Quién lo despierta? Algunos dirán el reloj. Bueno, si esto todavía usted no lo está experimentando, vamos a tener que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Característica de Dios es bueno para despertar discípulos. Nosotros los discípulos somos buenos para dormir, acuérdese de eso. Se va, nos quedamos dormidos, Él regresa, nos despierta, hey, ni una hora podés haber velado conmigo. Pero yo quiero que usted observe que esto se volvió una costumbre. ¿Qué se volvió una costumbre? No dormir. Se volvió una costumbre que Dios lo despertara. Se volvió una costumbre. Él me despierta todas las mañanas para que yo reciba enseñanza. Isaías 55, que es el versículo que continúa. Dios me enseñó. ¿Quién te enseña? Dios me enseñó a obedecer. Ok, la obediencia, ¿quién la enseña? Dios. Tenga presente eso. Si tiene un hijo desobediente, no quiero que usted abra su boca y diga, ay hermano, estoy orando para que él tenga un encuentro con Dios. Ay, Dios sabe cuándo. No, mientras que él no tiene un encuentro con Dios, está usted para decirle a su hijo que es bueno y que no es bueno. Pero yo quiero que usted mire a la luz de la palabra, ¿quién es el que enseña obediencia? Dios me enseñó obediencia. ¿Quién te enseña? Dios. ¿Qué te enseña? Obediencia. Lo próximo que dice aquí, no he sido rebelde. Y quiero hermano, que si es posible, usted tome nota de esto, porque la gente que es amarga, por naturaleza es rebelde. Fíjese que en el original hebreo la palabra es amargo, desagradable y es figurativo de rebelarse. Pero entonces quiero que usted vea algunas otras palabritas que menciona aquí. Resistir, por ejemplo, resistirse uno a obedecer es un acto de desobediencia. Aunque vayan más tarde a hacerlo,
y Dios haya usado la comparación del que dijo no lo voy a hacer y luego lo hizo. Resistirse a obedecer en un tiempo profético como el que estamos viviendo es demasiado peligroso, porque nos puede hacer caer en apostasía. Resistir está ligado, la rebelión está desligada a la deslealtad. Si usted lo anota, está ligado al enojo, a la irritación, a las provocaciones. Entonces, mire lo que dijo este hombre: Dios me enseñó a obedecer. Yo no he sido rebelde ni desobediente, pero cuando usted mira la palabra en el original hebreo, ni desobediente, es ni me volví atrás. Déjeme decirle que es una tentación constante la que muchos cristianos están viviendo. ¿Cuál, hermano? La de volverse atrás. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás o se vuelve atrás es apto para el reino de los cielos. La palabra la conoce Satanás, ¿sí o no? Pregunto, ¿la conoce Satanás, sí o no? Lo único que él tiene que provocar en usted o en mí es el deseo de volvernos atrás. Es todo. Él no tiene que provocar otra cosa. Provoca el deseo en nosotros de volvernos atrás y entonces ya caímos en un punto de desobediencia. Ok. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo sé que otras traducciones es no te lo reveló, pero todos los que conocemos y hemos estudiado acerca de los espíritus en la escuela del Padre, yo quiero explicarle a usted que no solo fuimos enseñados por el Padre en la eternidad, sino que una de las cosas que un padre le enseña a sus hijos es obediencia. Cántico nuevo, bendito el nombre del Señor. Y aquí, según las Escrituras, a través de revelaciones. Déjeme ver unos minutos con usted las enseñanzas de Jesús. Yo voy a terminar en unos minutos. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Fue una advertencia apostólica. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, entonces, ahora, la demanda es ¿qué cosa? Firme en lo que Cristo enseñó. Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Garantía, seguridad. Entonces, próximos 3 versículos, yo quiero que usted mire esto. Antes de continuar, si un ministerio es genuino de Dios, si un ministerio es genuino de Dios, lo primero que va a hacer ese ministerio y ese ministro es preguntarte: ¿quién te enseña y qué estás aprendiendo? Lo segundo que va a suceder es, bendito el nombre del Señor, que va a plantar en tu corazón paternidad. Tú no puedes ser mi hijo si primero no lo eres de Dios. ¿Está claro eso? Si tú no puedes la paternidad, yo estoy solo presentando lo que los ministros de Dios genuinamente le enseñan a la iglesia. Luego dice la palabra del Señor que el Padre acostumbra enseñarle cánticos nuevos, alabanzas, bendito el nombre del Señor. Una casa apostólica es una casa que busca renovar su alabanza. Espero yo, después de 1 mes y medio haber pedido que canten un himno, que para este domingo lo logremos. Hace 1 mes y medio pedí un himno, un coro para cantar, y por el descuido de algunos hermanos a la hora de aprender sus notas, no se ha podido enseñar ese coro. Espero que usted entienda que parte del proceso
apostólico dentro de la iglesia es renovar una alabanza en el orden de Dios. ¿Usted me está oyendo, hermano? No es que yo quiero que me canten a mí, es que yo quiero que haya una renovación de alabanza. Lo próximo que quiero que usted entienda es que en una casa genuinamente apostólica se enseña la consolación se enseña. Y luego que se enseña la consolación se ministra. Y lo próximo que en una casa apostólica se enseña es obediencia. Podemos tener niños pequeños espiritualmente hablando, adolescentes espiritualmente. Usted sabe cómo se ponen los adolescentes. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué tengo que obedecer? Sencillamente obedecer. Listo. Eso es lo que te corresponde a ti y Dios se ocupa de todo lo demás. Entonces, en una casa apostólica existe esto. Revelación, bendito el nombre del Señor, donde las cosas no caminan según la carne y la sangre, sino conforme al Espíritu. Disculpe que haya regresado, pero en esencia esto es lo que yo quiero mostrar. Entonces, el Señor Jesucristo enseña o enseñó y enseña para evitar apostasía, falsos profetas y falsos maestros dentro de una casa. Hay que enseñar el mensaje del reino de Dios. Hablar del reino de Dios. Yo quiero que por favor los hermanos que inclusive yo les dejo ministrando dentro de esta casa, yo quisiera que prestaran atención a esto. Eso debería de ser una norma nuestra. No pararme a ministrar lo que primero me viene a la mente, sino entender que Jesús trabajó el mensaje del reino de Dios. Y algo que yo necesito que usted vea a la luz de la palabra de Dios es que Cristo resucitó, y durante eso, no lo digo yo, Hechos capítulo 1 dice que durante 40 días el Señor Jesús le estuvo hablando a más de 500 personas acerca del reino de Dios. Y se fue hablando acerca del reino de Dios. Y cuando usted lee Hechos capítulo, el último capítulo de Hechos, que creo que son 28 o 27. 28, el último capítulo es Pablo preso en Roma, y dice la Biblia que por 2 años estuvo hablando por consecutivo, estuvo hablando acerca del reino de Dios. O sea, imagínese que usted me pregunte ahora a mí, hermano, háblenos un poco acerca del reino de Dios. ¿Estás dispuesto a quedarte 2 años? Porque Pablo estuvo hablando 2 años de él. ¿Quieres escuchar hablar del reino de Dios? Es una necesidad. Por ejemplo, Pablo dijo, el reino de Dios no es ni comida ni bebida. En otras palabras, Pablo estaba advirtiendo de una de las grandes apostasías del último tiempo: volver el evangelio comida y bebida. Terrible, hermano. Pero bueno, sigo aquí unos minutos. Una iglesia apostólica le va a decir a sus hijos: es necesario orar. Citemos un culto de oración, y usted se va a dar cuenta que es muy difícil juntar a toda la iglesia para orar. La razón no es el trabajo, la razón no es el cansancio, la razón es que sencillamente no hay costumbre de orar. Sin embargo, los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, por favor, enséñanos a tocar la puerta del cielo con una oración. Y miren lo que dice la Biblia. Ellos estaban conscientes. Fíjense, y aquí me quiero detener unos minutos, porque miren lo que dijo mi padre en Maryland. Ustedes deberían de escuchar a su pastor. Entonces me llama la atención
que nadie fue buscando ni un video ni una grabación de cómo orar, ni le pidieron las notas a Juan el Bautista para que nos ministres aquí. Perdón, Jesús tenía sus discípulos y Juan el Bautista tenía los suyos. Los que eran discípulos del Señor Jesús le abrieron su corazón al Señor Jesús y le dijeron: por favor, enséñanos, necesitamos que tú nos enseñes. Entonces nuestro Señor Jesús sigue siendo la cabeza de la iglesia. Fíjese, hermano, yo no me estoy poniendo como cabeza de la iglesia, pero yo creo que una iglesia que ora es una iglesia discípulo de Jesucristo. Lo quiero dejar ahí. Voy a brincar a otro puntito que es neurálgico, ¿verdad? Para mucha gente el velo es un problema y ni siquiera lo usan. Sin embargo, yo quiero decirle, porque sé lo que enseñan las universidades, sé lo que enseñan las escuelas teológicas, ¿verdad? En la primera escuela que yo estudié, teología, nos enseñaron que era una costumbre del Medio Oriente cubrirse. Pero cuando uno viene a la revelación de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, uno entiende que la mujer se cubra es una necesidad y es bíblico y no tiene nada que ver con el Medio Oriente, porque es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces viene Pablo y dice: si alguno quiere contender acerca de estas palabras, nosotros, las iglesias de Jesucristo, no tenemos tales costumbres. O sea, no vamos a discutir del velo, solo vamos a decir: toda mujer que ora y toda mujer que profetiza debería cubrir su cabeza por causa de autoridad y por causa de los ángeles. Cuando yo vengo aquí a la luz de la palabra de Dios, ¿ve? Ay, hermano, es que es una incomodidad, o me despeino o no. Discúlpeme, hermano, por favor, acuérdese que nosotros, las iglesias de Jesucristo, no tenemos costumbre de discutir. Solo miremos la palabra. Enséñanos a orar. Y el Señor Jesús, hermano, enfáticamente, la iglesia que no ora no es iglesia discípulo de Jesucristo. Estoy hablando para la iglesia de rapto. Yo no estoy hablando únicamente para la iglesia Jericín. Estoy diciendo: los hijos de Dios que están en este lugar, si son iglesia de Jesucristo, deberían de orar y decirle al Señor: enséñame a orar. Señor, ¿cómo quieres que ore? Ahora, Romanos capítulo 8, el Señor dejó una habilitación poderosa y dijo: el Espíritu Santo de Dios sabe lo que Dios quiere oír, por lo tanto te hace gemir con gemidos indecibles. Así que le puedes decir al Espíritu de Dios: lléname, Señor, porque yo quiero, cuando abra mi boca, hacerlo en el Espíritu, pidiendo lo que tú quieres oír de mi boca. Interesante, ¿verdad? Tengo gente que nos han visitado, son muy, ustedes saben, muy... Pero cuando empiezan a oír hablar en lengua y empiezan a oír profecía, y también empiezan a ver cómo Dios desnuda el corazón y la mente de la gente, abren, vaya, como decimos en mi país, salen huyendo. Porque no, que eso es un desorden. No vamos a discutir. Iglesia de Jesús le pide a su Señor: enséñanos a orar. Jesucristo nos enseñó
Miren lo que dice Juan. Jesucristo nos enseñó que Dios es, ¿qué cosa, hermano? Luz. Ya voy a terminar, ¿verdad? 3 veces lo he dicho. Y que donde está Dios no hay oscuridad. Donde está Dios no hay engaños. Donde está Dios no hay mentiras. Donde está Dios no hay verdades a medias. Donde está Dios, dice la Biblia, allí hay luz, y eso lo enseña Jesús. Yo quiero que usted reciba el testimonio de que si alguien le va a enseñar a usted, es el Señor Jesús, y que reciba el testimonio del Espíritu de Dios, que una de las enseñanzas de Jesús es: Dios es luz. ¿Usted me está oyendo, hermano? Bueno, si no me oyó, la Biblia dice, y eso usted no se lo tome como una amenaza, tómeselo como una bendición. Todas las cosas, dice la Biblia, serán traídas ¿a qué? Por favor, hermano, a la luz. Claro que todo, si Dios es luz, la Biblia dice, todas las cosas van a venir a Él. Entonces todas las cosas Dios las va a traer a la luz. Ahora, aquí quedémonos en un buen punto, bendito el nombre del Señor, porque yo quiero que usted vea, los hermanos que me acompañan en la administración de la iglesia, bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz, y donde Dios está no hay oscuridad, punto y seguido. ¿Cuál sería el mensaje que tendríamos que predicar ahora nosotros, por favor? ¿De qué tendríamos que hablar? Tendríamos que hablar de Dios, tendríamos que hablar de Jesucristo, tendríamos que hablar de la luz, tendríamos que decir, bendito el nombre del Señor, que el pecado y las tinieblas no se llevan para nada con Dios, bendito el nombre del Señor, porque eso fue lo que Él enseñó. Y eso es lo que deberíamos de enseñar nosotros. ¿Quién te enseña y qué te enseña? Me regalo un versículo más, estoy justo en la cita. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Algunos miembros de la iglesia vinieron y me contaron que sigues confiando en la verdad que Jesucristo nos enseñó. ¿Qué deberían de enseñar los apóstoles? Confíen, continúen confiando. ¿En quién? En las verdades que el Señor Jesucristo nos enseñó. No inventarnos una, no, las que el Señor Jesús nos mostró ya. Me gustaría que usted mirara Dice, pues quiero que sepáis, hermano, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. No me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano. Vea este versículo, no me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me lo enseñó. Entonces, nosotros los apóstoles no podemos hablar nuestra propia doctrina. No, discúlpeme. Tenemos que tener a un Señor Jesucristo que nos haya contado. Y Dios nos guarde, ¿verdad?, de terminar como la loca endemoniada, aquella que escribió un libro y se lo avaló un apóstol de Costa Rica. Y esta señora dice, a mí Dios me reveló la parte del Apocalipsis que no le dio a Juan el teólogo. Esa fue la introducción de su libro. Eso es lo que dice ella. Por si acaso alguno es devoto de Ana Méndez, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de usted. Esta señora dice que Dios le dijo, te voy a dictar el Apocalipsis que no le pude terminar de dictar al apóstol Juan. Y otro apóstol le avaló el libro. Cosas horribles. Dice tantas herejías, hermano, que a mitad del libro tuve que cerrarlo porque tenía una indignación tan grande.
Bueno, según ella, una de sus visiones es que entró en el corazón de Dios, y el corazón de Dios tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y dice que según iba entrando, el corazón de Dios se iba llenando de más tinieblas. Y cuando le preguntó al Señor por qué tenía su corazón así, dijo: esto por los pecados de mis hijos. Dice ella, que el Señor la reprenda. Y la iniquidad no se puede acercar a Dios. Si el pecado no se puede acercar a Dios. Y ella dice que el corazón de Dios está negro de tanto pecado de sus hijos. Y lo peor de todo eso, tú sabes, la cantidad de locos que la siguen. Es lo peor de todo. Entonces quedémonos aquí unos minutos. No me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano, dijo Pablo, sino que fue Jesucristo mismo quien me lo enseñó. Yo quisiera, por favor, que usted se voltee y le diga a su hermano: vamos a darle crédito. Por favor, vamos a darle crédito a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios y a la enseñanza de Jesucristo. Hermano, había una señal en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Israel: todo el que no diga a la ley y a los profetas, no lo recibas. ¿Sabe qué significaba eso? Que cada vez que se iba a hablar un tema bíblico o se iba a dilucidar un problema, un conflicto, lo que fuera, todos los que estaban involucrados decían: vamos a ir a la ley y al testimonio, vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué cosa es lo que dice, y por ahí vamos a juzgar entonces lo que Dios quiere que nosotros juzguemos. Qué tremendo, hermano. Que el Señor Jesucristo, ese se me quedó en chiquitito. Puse a prueba su vista ahora. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Iglesia que no habla de la Santa Cena está perdida. Bendito el nombre del Señor. Está fundida. Los apóstoles, acuérdense de lo que hablamos nosotros los apóstoles. Dice aquí, dice Pablo: por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Iglesia que enseña rapto. Entonces, si usted se da cuenta, en la luz de la palabra de Dios, tenemos manera, hermano, póngase de pie, de ser guardado de los falsos, profetas y de los falsos maestros. Fíjense, tengo una preocupación, que no es preocupación, es ocupación. La conjugación en el último tiempo de los falsos profetas y de los falsos maestros, para desviar el corazón del pueblo de Dios. Que seamos guardados. Espero que esta palabra le sirva a usted. Bendito el nombre del Señor. Buscando dirección. Decía mi padre, el apóstol Sergio Guillermo Enrique Oliva, que hay gente que deciden irse a una iglesia y dicen: me voy a ir allí para apoyar a los hermanitos. Y entonces él decía: eso no es así. Uno no debería de estar en un lugar para apoyar a los hermanitos. Uno dice: Dios mío, hay mil maneras de juntarse, y pareciera ser que todos se juntan con el mismo propósito y bajo la misma enseñanza, pero no es así. ¿Qué le quiero dejar en su corazón? Vamos a ser guardados en el nombre de Jesús. Yo lo creo.
Ya te dije quién te tiene que enseñar: el Padre, el Hijo. Y nosotros los apóstoles, cuando venimos a enseñar en una iglesia apostólica, venimos a hablar de las cosas que Cristo dijo. Y de esas 3 cosas que son importantes: bautismo, Santa Cena y rapto de la iglesia. Y en esas cosas quisiera que usted estuviera mirando y estuviera indagando, porque, hermano, no lo hemos dicho todo. Jesucristo tomó tiempo para hablar del reino, así que había gente con hambre, con debilidades, y pues después de un día largo, ¿verdad?, el Señor también les hizo un milagro y les convirtió, les multiplicó el pan y los peces. Y a veces me he preguntado si realmente estaban por la palabra, porque es que la Biblia dice que al día siguiente cruzaron el mar y llegaron hasta donde Jesús estaba, y ahí sí se molestaron con Cristo, porque Cristo los discernió y le dijo: ahora sí, ya los calé, ya los medí. Ustedes vinieron hoy porque ayer yo les di de comer. Qué tremendo, hermano. Estaba mirando que estos enseñan, los falsos profetas y los falsos maestros. Pero si usted lee en Apocalipsis, la Biblia dice que Babel también enseña, Babilonia enseña. Dice la Biblia que Babilonia le ha enseñado a todos los pueblos de la tierra a fornicar y a beber del vino de su concupiscencia y de su maldad. Los enseñó. Las 7 iglesias en Asia, a la de Tiatira le dice el Señor: hay una prostituta en medio de la casa llamada Jezabel, que enseña y que seduce a los siervos de Dios. Hermano, eso es impresionante. Estamos hablando de la iglesia del rapto. Bueno, quizás debí de haber guardado para un segundo mensaje quién te enseña y qué te enseña, y hablar un poquito de estas enseñanzas. Pero yo quiero decirle que estamos en un tiempo bien peligroso, donde mucha gente solo quiere oír lo popular, lo cómodo, pero yo creo que una iglesia que crece y una iglesia que madura es una iglesia que entiende el mundo espiritual y que entiende los principios bíblicos. Y quiera Dios y querramos nosotros también, ¿verdad?, ser guardados en este último tiempo y librados, bien librados, bendito el nombre del Señor, de tantos enredos, de tanta concupiscencia, de tanto pecado, de tanta impiedad, de tanta tiniebla. Dios es luz, hermano. Usted me está oyendo, no se olvide de eso. Cuando usted se sienta tentado a querer hacer cosas a escondidas, que ese se vuelva un termómetro. ¿Por qué lo tengo que hacer a escondido? ¿Será que hay algo malo en esto? Que eso sea un termómetro que lo haga pensar usted. Y por favor, le quiero pedir a los hijos de Dios en esta casa, fíjese que le quiero pedir, hermano, les ruego y les suplico, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que empecemos a tomar decisiones yendo a la ley y al testimonio. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir al testimonio del Espíritu Santo, de las Escrituras. ¿Qué cosas es lo que dice Dios que yo debo de hacer? Y dispongamos nuestro corazón, porque el Padre sin duda hace su tarea. La tarea del Padre es enseñarle a los hijos obediencia. Padre que estás en los cielos, te pido que tú guardes nuestra mente
Ibra masanda na maira la basei. Ibra mamasanda na maira. Tennos misericordia, Señor. Yo te lo ruego, te lo suplico. Señor, quizás por las cosas que puedo ver, mi corazón, Señor, se carga. Pero yo te suplico, por favor, que tú nos ayudes, nos dé fuerza, nos ayudes a entender. Y tú vas a producir en nosotros querer como hacer por tu buena voluntad. Señor, hay una conjugación de las tinieblas, levantando, Señor, falsos profetas y levantando maestros con doctrinas falsas, arrastrando, Señor, no a pocos, sino a muchos en este último tiempo. Yo te pido, Señor, que desde esta casa y desde este púlpito, sin temor, terminemos hablando siempre, Señor, oh Dios, lo que tú quieres, Señor, que nosotros hablemos. El Espíritu de Dios trabaja, Señor, oh Dios, con nuestra mente y con nuestros corazones. Y yo creo, Padre, que hasta el día de hoy tú enseñas. Y yo creo, Hijo, que hasta el día de hoy tú enseñas. Ahí está, Señor, oh Dios, tu palabra. Señor, Dios mío, los apóstoles tenían el deber de enseñar, Señor, oh Dios. Las enseñanzas apostólicas estaban relacionadas, Señor, con las cosas, Dios mío, que tú, Jesucristo, habías enseñado, y en ellas se incluía, Señor, oh Dios, el bautismo, la Santa Cena, Señor, y hablar del rapto. Yo te pido, Señor, que en nuestro corazón no haya asco, no haya cansancio, Señor. Guárdanos de las palabras, Señor, de aquellas palabras que Israel dijo en el desierto cuando comía pan de ángeles, y dijeron: aburrido, cansados estamos de esta palabra. Señor, por favor, ten misericordia. Te pido, por favor, que tú tengas misericordia. Señor, que tú nos mires con misericordia. Y que entendamos, Dios mío, que si queremos ser guardados de esta conjugación, Señor, de demonios, de falsos profetas, Señor, de maestros falsos, de doctrinas de hombre, de error, de demonios, tenemos que ser enseñados por ti. Señor, ya no solo queremos ser tus hijos, sino, Dios mío, queremos que ahora tú empieces a despertar el oído de un discípulo, Señor. Aleluya. Señor, perdona tanto descuido, perdona tanta indiferencia, Señor. Perdona, Señor, tantos deseos, Señor, de dormir o de trabajar, y al mismo tiempo, Señor, tanto descuido. Oh Padre Santo, tanta indiferencia, tanta frialdad. Yo estoy orando a ti, Señor, para que pronto podamos empezar a decir: mi Padre puso cántico nuevo en mi boca, cánticos de liberación, cánticos extraordinarios, Señor, oh Dios, que no solo, Señor, nos hacen alegrar el corazón, sino que hacen que también otros confíen en ti, Señor. Y yo te doy las gracias porque sé que en este último tiempo tú traerás para los tuyos un mover espiritual extraordinario. Y tú vas a traer, Señor, eso, Dios mío, que antepone la desunión. Una doctrina genuina escrita, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Están los anuncios en la pantalla. 9:30 de la mañana. Mañana nos juntamos. Si usted está